Buenos días, muchachos. Aquí vamos a continuar con las clases de matemática, iniciando lo que es la unidad 3. Vamos a comenzar con la parte de integrales. Entonces, bueno, aquí tenemos que las integrales no es más que el proceso inverso de la derivada, que también lo llamamos la antiderivada. Ok, más adelante se va a dar un concepto más completo cuando veamos cálculo de área y así veamos realmente lo que es la integral. Realmente, bueno, la integral es lo que es una suma infinitesimal de partes. Entonces, al ser una suma, o sea, el símbolo de la integral es esta, que es como una S, pero bastante estirada. Ok, entonces, cuando nosotros vamos a integrar, por ejemplo, tenemos la función que vamos a integrar f de x por diferencial de x que vamos a integrar en función a la variable x. Entonces, al nosotros integrar, perdón, vamos a obtener otra función más una constante. Recuérdense que cuando nosotros derivamos, al derivar una constante siempre es cero. Pero entonces, al ser el proceso inverso, bueno, igualito vamos a colocar la constante que no va a alterar en ningún momento el resultado. Ok, entonces para integrar vamos a ver lo que es la tabla de integrales. Nosotros anteriormente habíamos visto la tabla de derivadas. Bueno, aquí en el proceso de integración hay una tabla también. Ok, entonces bueno, tenemos lo que es la tabla de integrales, que si se quiere, de esta manera podemos calcular la integral de manera inmediata. Tenemos los siguientes, voy a llamarlo fórmulas o modos de integración. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la integral de diferencial de x, simplemente cuando vamos a integrar diferencial de x, nos da x más la constante. ¿Ok? Si se quiere, es la parte más sencilla. Tenemos el otro caso. Cuando tenemos la variable x elevada a un exponente, simplemente lo que vamos a hacer es a la variable x se le suma 1 al exponente sobre el valor del exponente más 1, más una constante. Esto siempre y cuando el valor del exponente de n sea distinto a menos 1. Bien, aquí tenemos este caso donde k es una constante en cualquier valor numérico. Siempre que nosotros vayamos a integrar, tenemos que sacar esta constante fuera del símbolo de integración y nos va a quedar aquí k fuera el símbolo de integración y la respectiva función. Y bueno, en base a la forma que tenga esta función, bueno, se aplica el método de integración, pues. Ok, aquí en este caso, cuando tenemos que u vendrá siendo una función, o sea, tenemos una función f de u, una función g de u, puede ser una función t de u, etc. Entonces, cuando tenemos unas funciones que están sumando o restando, simplemente siempre hagan esto. Colocamos la función, por ejemplo, f de u, diferencial de u, más o menos g de u, diferencial de u. O sea, simplemente separar. Aquí estamos separando en dos integrales más sencillas. Y esto facilita más la manera de que podamos integrar. Bueno, en este caso u cuando tenemos una función como tal de u, vendrá siendo esto mismo, pero aquí cuando solamente tenemos x. Cuando tenemos cualquier función elevada a un exponente, o sea, u a la n, diferencial de u, igualito como hicimos aquí. Entonces en vez de hacerlo x, lo hacemos u a la n más 1 sobre n más 1. Igualmente,
siempre y cuando n sea distinto a menos 1. ¿Por qué? Porque si n es igual a menos 1, tendríamos aquí este caso. Diferencial de u sobre u. La integral de diferencial de u sobre u es logaritmo neperiano de u más una constante. Aquí, bueno, continuamos aquí. Ok, tenemos el caso 7 cuando tenemos la función de e a la u, diferencial de u. Simplemente su integral es e a la u más la constante. Y tenemos este otro caso cuando tenemos a un número elevado a una función a la u, diferencial de u. Su resultado es a la u sobre el logaritmo neperiano de a más la constante, siempre y cuando a sea sea mayor a 0 y distinto a 1. Ok, yo les había dicho que la integral es la antiderivada, pues, o es el proceso inverso a la derivada. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que vean que es así. Vamos a suponer que tenemos una función, vamos a llamarla y igual, vamos a hacer algo sencillo simplemente para que lo vean. Sería 3x a la 4. Ok, vamos a derivar esto. Cuando vamos a derivar, bueno, ¿qué hacíamos aquí nosotros? Multiplicábamos el exponente por el coeficiente, sería 4 por 3, 12. Colocamos la variable x y al exponente le restábamos 1, ¿verdad? Entonces quedaba 3. Y aquí esto está derivado. Ajá, pero si nosotros integramos esto, ¿qué sucede? Vamos a integrar 12x a la 3. Diferencial de x porque nos va a indicar que estamos integrando en base a la variable x. Ok. Entonces acuérdense, la constante que tenemos aquí, entonces la sacamos fuera el símbolo de integración y nos queda x a la 3, diferencial de x. ¿Esto qué es? Esta que está aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a aplicar esto. Entonces sería la variable x a la 3 más 1, perdón, 12 aquí, sobre n más 1 sería 3 más 1. Y esto vendría siendo ¿qué? 12 a la x a la 4 sobre 4, ¿verdad? 3 más 1 nos quedaría x a la 4 sobre 3 más 1, 4. Entonces sería 12 x a la 4 sobre 4. Pero nosotros podemos dividir este 2 entre 4. ¿Y 2 entre 4 qué nos da? 3, ¿verdad? X a la 4. Bueno, fíjense, esto no era esto que teníamos inicialmente. ¿Ve? O sea, entonces es una manera en que podemos explicar de que la integral es la antiderivada o el proceso inverso a la derivada. Bueno, con esto terminamos esta parte. En el próximo video vamos a hacer ya ejercicios tomando en cuenta la integración o las integrales inmediatas.